Bueno, iniciando este ciclo de charlas de gas natural, hoy vamos a hablar del gas en Montevideo. En sus inicios, Montevideo tuvo una pequeña distribución, si así se puede decir, de gas, gas manufacturado, digamos, para la iluminación de algunas pocas calles de la ciudad vieja de Montevideo. Inicialmente no existía, en 1850 no existía electricidad, estamos hablando de hace 170 años, y bueno, lo que la ciudad se iluminaba a base de velas de cebo y algunos faroles de aceite animal. En esos inicios, como repito, no había electricidad, bueno, había que buscar una mejora de la iluminación a través en este caso a través del gas, que se logró una luz un poco más blanca y de mejor calidad. Esa usina posteriormente se traslada al sur, se ubica en las intersecciones de la calle Florida y Isla de Flores, donde todavía pueden ustedes reconocer el edificio del reloj que se mantiene en pie allí en esa esquina o en esas calles. Este, una foto, la foto de la derecha, podemos ver cómo en esa época las calles llegaban prácticamente hasta el agua, hasta las rocas. No había construcción de rambla todavía. Y se puede ver la planta con su producción de gas, con su gasómetro donde se acumulaba el gas para ser distribuido a la red de la ciudad. En la foto de la izquierda ahí abajo podemos ver también el gasómetro, pero ya con la construcción iniciada de la Rambla Sur que divide el predio en dos, dejando el edificio del reloj al sur de la Rambla con sus instalaciones de producción. Yendo a una pequeña reseña histórica, cronológica, como decíamos, los hermanos Isola comienzan el gas para alumbrado público en 1852. Luego se comienza a utilizar carbón, se amplía la red para iluminación y calefacción. Se ubica la usina de gas donde está el actual dique seco del Barón de Mauá. Se extiende la distribución y llegan los ingleses que estarán 100 años en esa concesión, este, pasando luego en el año 1977 a mano del Estado y comienza a usarse nafta liviana para la producción de ese gas llamado gas manufacturado. Hay que tener en cuenta que ese gas que se producía es un gas, o era un gas tóxico, no así el actual gas que el gas natural no es tóxico. Posteriormente se comienza a distribuir gas sobre redes nuevas de polietileno en alguna parte de la ciudad. La compañía deja de fabricar gas manufacturado, pasa a distribuir gas natural exclusivamente en el año 2005. Cambia su nombre a Montevideo Gas. En el 2008 se termina de renovar el 100% de la red, eh, contando con una red totalmente nueva de polietileno de alta densidad y obviamente ya con gas natural en ellas. En el 2019 ya el Estado uruguayo adquiere el 100% del paquete accionario. Aquí hay alguna foto más sobre la ciudad con algunos farolitos de esa época a gas y con un grabado de la época que tenía una instalación que permitía tener un reverbero y una lámpara a gas en los aposentos de la ciudad. Y esta otra foto de esta reseña, tenemos un grabado donde muestra una instalación alimentada por gas para iluminar la cocina de la casa. Con la misma cañería alimentaba la cocina de cocción, digamos, ¿no? Para cocinar. Este grabado es de la época. Y aquí a la derecha tenemos una foto del edificio de 1910, hecho por John Adams, que sería la sede de la compañía del gas durante más de 100 años, prácticamente hasta el año 2015. Y bueno, después de esa pequeña reseña histórica, no quiero aburrirlos, nos vamos a la actualidad. Eh, ¿Cómo funciona el sistema de gasoductos o red de gasoductos de la región?
Básicamente, Uruguay está conectado a través de Colonia por un gasoducto subfluvial, que a su vez está conectado con una red de gasoductos interconectado con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay en esos dos puntos. Como les decía, en Colonia y en Paysandú son los dos puntos en los cuales el gas cruza hacia Uruguay. Este es un plano del trazado de gasoducto, es el sistema de transporte eh, por el cual llega el gas a Uruguay. Como les decía, hay un tramo subfluvial de 57 kilómetros que viene de Punta Lara a Santa Ana. Luego comienza un tramo terrestre que va una parte para la ciudad de Colonia y el resto pasando por todas las localidades del oeste, Nueva Albesia, Juan Lacase, San José, y pasa por la central térmica de ciclo combinado Punta del Tigre, alimenta a esa central para generar energía eléctrica, y sigue hasta Montevideo, Pando, Las Piedras, La Paz, Las Piedras y Ciudad de la Costa. Las concesiones en Montevideo, la concesión de Montevideo es de Montevideo Gas y la concesión en el interior del país es de Conecta. La capacidad de ese gasoducto, que hoy está funcionando con gas natural, como les decía, tiene una capacidad de carga máxima de 5 millones de metros cúbicos por día. Esa es la capacidad máxima de diseño. Ahora vamos a ver un poquito algún detalle. Bien, aquí alguna foto de la construcción del propio gasoducto. Como verán, es un caño de acero, donde se transporta gas a alta presión. La construcción de ese gasoducto se hizo por allá por el año 2000-2001 y se puso operativo en el 2002 y es de acero soldado. Bien. ¿Cómo llega a Montevideo? Bien. A Montevideo llega por el oeste. Hay una estación de transferencia en la zona norte, la Ruta 5, donde el gasoducto tiene su primera estación de cambio de presión. Ahí se reduce la presión y se inyecta a 6 estaciones de entrega que están distribuidas en Montevideo. No sé si llegan a ver algunos puntitos rojos que están marcados en la parte oeste, norte y este de Montevideo. Esa inyección de 6 puntos que se llama Citygate le dan al sistema una presión a la red de polietileno de alta densidad renovada en el año 2008 de 4 bar de presión. O sea que toda la ciudad de Montevideo tiene una presión de 4 bar con posibilidades de alimentar a los usuarios que lo requieran. A diferencia de la vieja red de gas ciudad o gas manufacturado antigua, que dejó de funcionar en el año 2008 definitivamente, bueno, esta red es de polietileno, no es de acero, no es de hierro fundido, perdón, es de polietileno, y permite trabajar a mayor presión. Esa es la característica. Nuestra red tiene unos casi 800 kilómetros de caño tendido en Montevideo. Como les decía, es polietileno de alta densidad, trabaja a 4 bar de presión. En cada punto de conexión de cada usuario hay una reductora de la presión que ahora vamos a ver en más detalle. El pico diario que tuvimos el año pasado, por ejemplo, habla de unos más de 300.000 metros cúbicos día. Para que tengan una cuenta en la mente, bueno, 300.000 metros cúbicos día, el gasoducto puede transportar, si no me equivoco, como 15 veces más ese caudal. Entonces estamos bastante bien. Bueno, yendo a nuestra red, aquí
vamos un poquito para atrás. Estos mapas que ustedes ven aquí, se llaman mapas interactivos, están en la web, ustedes pueden ingresar, verificar o mirar si les interesa saber si hay gas en alguna cuadra o algún predio particularmente. Estos mapas están accesibles a todo el mundo en la página web. Ahí en la parte superior les mostramos la web. Entonces, yendo más al detalle de la red, nosotros llegamos a diferentes puntos de la ciudad para ser usado, con el gas para ser usado en diferentes usos, valga la redundancia. La red, del mallado de la red de la ciudad, tiene cruces en las esquinas, generalmente la red va por la vereda y por cada una de las aceras y cruzan las esquinas. Y bueno, esto nos permite alimentar a los usuarios en condiciones estándar de 20 milibares, que sería la presión de entrega en cada punto de cada usuario, 160 milibares en los casos de mayores consumos, alguna industria u otro tipo de uso, o 300 milibares en los casos de mayor presión. Siempre estamos hablando de 20 milibares es la baja presión, 160 y 300 es la media presión. Las potencias en las cuales se puede alimentar van de 6 metros cúbicos, o sea, un medidor mínimo de 6 metros cúbicos, hasta 1000 metros cúbicos. Ahora en el correr de la charla vamos a ver ejemplos de diferentes instalaciones con baja presión y con media presión. Bien. Yendo a las características del gas natural. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Como sabemos, el gas natural es una energía en forma química, que básicamente es un hidrocarburo que se saca de yacimiento. Una vez extraído el yacimiento, el gas natural sale tal cual se va a usar en la casa de cada uno. Simplemente lo que se le agrega es odorizante, y bueno, hay algún tipo de filtro en el proceso. Es un combustible gaseoso, como veíamos anteriormente, se transporta por gasoductos para llegar a las redes. Y la característica que es un gas compresible permite justamente transportarse en alta presión y reducir la presión en los momentos o en los puntos donde se quiere consumir. También hay otra manera de transportarlo, que sería a través de gas natural licuado, que vendría por barco, metanero, para ser regasificado en su punto de uso. Como referencia, los países que tienen estaciones regasificadoras, está Chile, está Brasil, está Argentina tiene sus propias estaciones de regasificado, o sea que recibe barcos, además de tener yacimientos. Otra característica importante que es inoloro, se odoriza específicamente para ser transportado y distribuido por las redes, o sea que el gas, como sale del yacimiento, no tiene olor, se odoriza, es incoloro y no es tóxico. El metano no es tóxico, el gas natural no es tóxico, conviene tenerlo claro porque sí lo era el viejo gas manufacturado que se producía en la planta, primero con carbón y después con nafta liviana. Era un gas tóxico, el gas manufacturado. Pero bueno, ese gas ya no se distribuye más, hace ya más de, capaz que 12, 14 años que ya no existe más. No, 15 años, porque en 2005 se dejó de producir. Bien, como decíamos, dado que es un gas compresible, se distribuye por cañerías, no ocupa espacio de almacenamiento, es un poco para ver las diferencias con otros gases. La densidad relativa del gas es de 0,6, o sea que es un gas ligero, siempre va a ir hacia arriba. Y bueno, y la facilidad del uso, de su uso es que tiene muchas aplicaciones en todo el mundo, ¿no? Acá, una comparativa con otras energías. Bien.
El gas natural es una comparativa un poco, tal vez, muy básica, pero bueno, está bueno verla. Un metro cúbico de gas natural en su dimensión física, estamos hablando de 9.300 kilocalorías en ese metro cúbico. Podríamos hacer la equivalencia con casi 1 kilo de supergas, o sea, 0,8 kilogramos de supergas. Tiene una densidad, el supergas tiene una densidad relativa al aire casi el doble del aire, o sea, 1,8. O sea que es pesado y se deposita en las zonas inferiores, eso lo hace un poco más complejo. Y comparativamente con la energía eléctrica, un metro cúbico de gas equivale a 100 bombitas de las antiguas bombitas de 100 watts, o sea, 10.000 watts. Y también podríamos hacer la equivalencia con 1 litro de gasoil. Si nosotros comparamos, viendo un poco lo que más conocemos, que es, hablando de gas, ¿no? La garrafa, estamos hablando de que 1 metro cúbico de gas equivale a una quinceava parte de garrafa. ¿Qué quiere decir esto? Sin hablar mal del supergas, es que es un problema de cantidad de energía acumulada. Un problema digo porque hay que tenerle un poco de respeto. La cantidad de energía acumulada que hay en una garrafa de 13 kilos es una cantidad enorme de energía, justamente porque está en estado líquido y se vaporiza en el momento de su uso. Si lo comparamos, está bueno hacer una comparación, por ejemplo, en un edificio tipo que tenemos 20 apartamentos, que podemos llegar a tener en esos 20 apartamentos una garrafa por unidad, o pónganle en algunos casos más de una, pero bueno, suponiendo una garrafa y media por unidad, serían unas 30 garrafas en un edificio de 20 pisos, de 20 apartamentos. Tenemos un montón de gas acumulado sin darnos cuenta que lo tenemos. Lo importante es saber qué cantidad de energía tenemos acumulada dentro de ese recipiente. Comparativamente, podrían llegar a ser como más de 400 metros cúbicos de gas natural. Y si lo comparamos con una cañería de un edificio, la cantidad de gas que puede haber en la cañería del edificio no debe superar los 2 metros. Seguramente no más de eso. Quiero decir que entre 450 y 2 metros cúbicos hay una diferencia importante. Pero bueno, eso simplemente para pensar. Yendo a los actores del gas. A veces es importante tener en cuenta, a veces no, siempre es importante tener en cuenta que tenemos diferentes actores que trabajan en este sector del gas. Todo se regula por el Reglamento de Instalaciones Fijas de Gas Combustible del año 2014, que antiguamente tenía otro reglamento que era el 216 del año 2002. Este sustituye al anterior casi en su totalidad. Bueno, como reguladores principales tenemos el regulador principal, la URSEA, el Ministerio de Industria, que fija tarifas y controla la concesión y da las matrículas de las empresas instaladoras, las EIG, con sus contactos con los artefactos y materiales, ¿no? Son los que en definitiva realizan y construyen las instalaciones internas de los usuarios. El usuario como principal demandante del servicio. Las distribuidoras, como les decía, en Montevideo tenemos a Montevideo Gas y en el interior del país tenemos a Conecta. Más las otras distribuidoras de gas licuado de petróleo, ¿no? De GLP, Supergas. Son otras distribuidoras. Bueno, y tenemos el transportista de gas que opera el gasoducto. Rápidamente tenemos, les decía, el reglamento de instalaciones fijas de gas combustible, bueno, hecho por la ORSEA y controlado por la ORSEA básicamente, el Ministerio de Industria, que como les decía, regula tarifas y da la matriculación de las empresas instaladoras que realizan
proyectan y ejecutan las instalaciones internas, y las distribuidoras de gas, que construyen, operan la red, controlan normativamente y registran todas las instalaciones que se ejecutan en Montevideo, y bueno, en el caso del interior, conectan. Todo esto regulado por el reglamento y con un cuerpo normativo técnico que dice qué normas se deben utilizar en cada caso. La norma UNIT 1005 es la norma de uso más habitual. Bien, yendo a otras características, ya vamos a ver instalaciones, pero está bueno pasar un poco por algunos conceptos importantes. Esta gráfica, o esta diapo muestra un poquito un listado de gases. Tenemos el metano por aquí en este círculo rojo. ¿Y qué nos dice? En que en condiciones normales las mezclas que contengan entre 5 y 15% de gas natural en aire se consideran peligrosas e inflamables. Ese rango entre 5% de gas en aire y 15% de gas en aire tiene que tiene que suceder que haya alguna chispa en esa mezcla para que produzca una explosión en todo caso, ¿no? O sea, por debajo del 5% de gas en aire y por encima de 15% de gas en aire no pasa nada. No hay ningún riesgo. Simplemente lo que hay es acumulación de gas. Entonces, como verán, el rango de inflamabilidad o rango de mezcla peligrosa es bastante pequeño. Para eso se instalan los sensores de gas, que los hay de portátiles y los hay fijos para instalaciones, ¿verdad? Esos sensores justamente están seteados para avisar unas 10 veces antes del valor mínimo. O sea, en definitiva, a un 10% del 5%, o sea, a un 0,5, van a censar que hay una mezcla de gas, o sea, que hay gas en el ambiente. Entonces, siempre que hay un sensor funcionando, van a saber que, bueno, en el caso de sonar, bueno, lo que hay que hacer es abrir las ventanas y cerrar la llave. Eso es lo que siempre se sugiere. Es un poco para saber de qué estamos hablando, ¿no? Está bueno siempre tener presente de qué se trata, como las características que tiene el gas. Bueno, algunas precauciones antes de empezar las instalaciones. Ahora vimos un poco de historia, después vimos la parte de distribución de gas, cómo llega a Montevideo, vimos también las características, y ahora nos metemos un poquito en la parte de instalaciones. Antes de entrar en las instalaciones, algunas precauciones que siempre hay que tener en cuenta cuando se va a trabajar con gas, o por lo menos en una zona donde sabemos que puede haber gas. Hay que consultar siempre si hay cañerías en el lugar de trabajo, nunca trabajar con máquinas sobre las líneas de gas porque es muy probable que las rompan, y eso no lo queremos. Y bueno, algunas precauciones que después les hacemos llegar al folletito, que está bueno. Son precauciones a tener en cuenta, tanto en la vía pública como dentro de su jardín, casa, en definitiva, son precauciones interesantes. Yendo a la señalización, la cañería de gas en las redes de Montevideo, como decíamos, va por la vereda, y hay dos maneras en las cuales está señalizado. O bien sobre la red de gas van a encontrar una malla de advertencia que se coloca a 20 centímetros del pavimento terminado. Eso es lo que advierte de la presencia de una cañería de gas. La profundidad de esa cañería generalmente anda en los 70 centímetros en la vía pública, dependiendo un poco de las interferencias. Como decíamos, es una red de polietileno de alta densidad y va a 4 bar de presión. La otra manera que la pueden encontrar en la vía pública, sin abrir el pozo, por supuesto, van a encontrar mojones. En estos casos los mojones están
en algunos cruces, y también lo pueden encontrar en zonas donde la cañería se instaló en forma de perforación dirigida. O sea, no fue a zanja a cielo abierto, sino que se hizo perforación y se marcaron los mojones como puntos de trayecto. Bien, yendo a la conexión al gas natural. La conexión al gas natural. ¿Qué tenemos? Haciendo un breve repaso. Veníamos con una red de 4 bar en la vía pública y vamos a entrar al consumo domiciliario, comercial, industrial, ¿verdad? Bueno, en este caso es una casa. Tenemos que de la red de 4 bar ingresa un servicio, ahí lo ven en amarillo, el servicio. Ese servicio tiene una válvula de corte manual y un regulador. Ese regulador de presión es el que reduce la presión de uso hacia adentro de la vivienda, en este caso. Lo que tienen aquí es un medidor. El orden de cambio de presión que hay, para que tengan una idea, es de 4 bar a 20 milibares. Estamos hablando de unas 200 veces menos de presión entre este punto y este punto. Fíjense que si será grande el salto de presión. Y eso por eso se ubica en un lugar accesible y siempre desde la vía pública se puede acceder. Este esquema de instalación interna, como decíamos, comienza en el medidor. En este caso es un diseño particular de 2 caños, o sea, llega a un punto de distribución y salen 2 cañerías que alimentan el equipo de agua caliente o caldera y la cocina con su válvula de corte y su flexible. Esto es un esquema, básicamente no pretende ser mucho más que eso. Ahora, después vamos a hablar de materiales y qué tipo de posibilidades de materiales con los cuales se puede construir. Pero en la conexión de gas natural, ustedes lo primero que tienen que averiguar es, bueno, si tienen red cercana o en la puerta, ver qué tipo de conexión van a hacer, contactar a una empresa instaladora y luego pasar a la parte de documentación técnico-comercial para registrar esa instalación, ¿verdad? Aquí tenemos un esquema dibujado de regulador típico lo habrán visto en Montevideo, tiene 50 centímetros de alto por 35 de ancho y 20 de profundidad. Aquí entra todo, regulador y medidor, y es, la conexión típica de Montevideo para una vivienda. Ahora, entrando a la vivienda individual, vamos a ver 3 tipos de conexiones genéricas y luego ejemplos de distintas instalaciones hechas, ¿verdad? En este caso es un ejemplo teórico, una vivienda individual, para entrar en los detalles de cómo se llama cada parte. La vivienda va a tener una conexión de un servicio, un regulador como veíamos, y el medidor, hasta la línea de predio. Del punto de la salida del medidor en adelante, se llama instalación receptora y va a alimentar los artefactos que contenga esa instalación. Aquí otro dibujo similar, un dibujo similar al anterior y la foto, ¿no? Regulador, servicio, válvula, regulador y medidor. El regulador oficia de reductora de presión y además oficia como bloqueo de seguridad por alta o baja presión. Si hay una despresurización violenta dentro de la interna, aguas abajo del medidor, hay un bloqueo automático del regulador. Eso oficia como seguridad, además de ser la reductora propiamente dicha. Yendo a una instalación colectiva, en este caso una instalación de baja altura, la configuración cambia un poco, pero es bastante similar. El gabinete es el mismo, el mismo tamaño, 35 por casi 50 por 20. La diferencia es que no va a estar el regulador, no va a estar el medidor puesto en el mismo gabinete. Va a haber un servicio, una válvula, un regulador un poquito más grande y una salida de lo que llamamos acometida. Esa acometida que arranca en el regulador en la línea de propiedad
llega hasta un sitio de medidores, o podría llegar a ser un placar de medidores, donde a partir de cada medidor en adelante se llama instalación receptora. Esa va a ser la instalación de cada cliente que va a tener el gas una vez medido en cada medidor. Las seguridades son las mismas. La reductora de presión o regulador de presión reduce a 20 milibares la presión de uso y funciona como una seguridad, como veíamos en el caso de la vivienda. Una alternativa que podemos tener es en tipos de edificios bajos o no tan grandes, es colocar todo junto en un mismo gabinete regulador y los medidores ubicados en el mismo gabinete de regulación. Estamos hablando de 55 centímetros por 1,60 m. En este caso tenemos 6. O sea, no son tantos y se pueden ubicar en una parte de la fachada que no ocupa tanto lugar. Y por último, en las tipologías sería la conexión al gas natural de edificio en altura. El edificio en altura parece repetirse lo mismo, ¿no? O sea, tenemos el mismo regulador, el mismo esquema. La diferencia que ahora esa acometida va a ser una distribución de medidores por piso. Y esa distribución por piso va a tener que tener un acceso a cada piso, por eso tiene que ser una zona común. Esa columna montante va a tener puertas. Aquí tenemos un esquema, una columna montante con medidores por piso. La cañería principal va descargando en cada medidor la cañería para la interna. La puerta típica tiene aproximadamente unos 40 centímetros, 45 por 30, o sea, el ducto tiene 45 por 30, lo ven acá abajo. Esa puerta tiene que ser hermética en cada piso, tiene que ser incombustible, y además tiene que tener un punto inferior de ingreso de aire para la ventilación y un punto superior de salida, o ventilación superior al exterior del edificio. Imagínense que es un ducto vertical donde transcurren todos los medidores y salen todas las cañerías de cada apartamento. Como les decía, eso funciona básicamente como una especie de chimenea, ¿no? Tiene un tiraje, tiene un ingreso inferior y una salida superior. Esa condición es obligatoria, obviamente, y ese ducto de montante tiene que ser exclusivo para gas. Contiene las cañerías y contiene los medidores de cada apartamento. Bueno, vimos 3 tipos de instalaciones típicas. Ahora vamos a ver algunos materiales y luego pasamos a las obras que quería mostrarles. Materiales típicos y conocidos: el acero, con su tipo de unión roscada o soldada. Esos siguen existiendo como desde hace muchos años, ¿no? Obviamente. ¿Qué apareció últimamente? El polietileno de alta densidad apareció por allá por fines de los años 90. Se utiliza tanto en redes de distribución, lo usa la distribuidora, y también se utiliza dentro de los predios en zonas enterradas. O sea, el polietileno solamente se puede instalar enterrado, no puede ir empotrado. Otros materiales que aparecieron en estos años, básicamente en el 2010, que se renovó la normativa, la norma UNIT 1005, la última versión es del año 2010, aparecieron nuevas cañerías o nuevos sistemas de cañerías, que son estos que están por aquí abajo. Tenemos los multicapas, llamados multicapas de polietileno, aluminio, polietileno. Estos tienen que cumplir con la norma ISO 17484, que son la norma que indica la UNIT que deben cumplir las cañerías multicapa. Tenemos también las cañerías multicapa de acero polietileno, es una versión distinta, bajo otra norma distinta, contemplada en la UNIT, que es la NAC P210. Y en ambos casos tenemos uniones por termofusión, tanto en este como en este. Pero también tenemos uniones por prefitting, en el caso del P al P, o sea, polietileno, aluminio, polietileno.
tiene una particularidad distinta al de acero polietileno, es que puede venir, de hecho viene en rollos, es más fácil instalación, por el tema de las tiradas son más largas, ¿no? El sistema prefitting es otra opción que dan los sistemas, o sea, cada sistema tiene su propio sistema de unión y hay que usar esos accesorios y no otros. Cada sistema está certificado por algún ente certificador internacional y tienen que tener una habilitación, una certificación. Y bueno, como les decía, desde el año 2010 es que más o menos se empezaron a usar. Con esa nueva tecnología que surgió de cañería multicapa, se dieron también algunos cambios en los diseños. Por ejemplo, aparecieron las válvulas de corte empotrables, tanto la que está aquí como la que está aquí, sustituyendo las válvulas antiguas a la vista, que siempre es un drama porque a nadie le gusta ponerlas a la vista, porque son feas, porque no le gusta dejar la válvula a la vista. Bueno, tienen las válvulas de empotrar, tanto con volante exterior, como tienen las de, también sistema multicapa, como las de volante dentro de la cajita. O sea, una caja empotrable que se coloca en la pared, recibe la cañería y tiene la conexión al equipo. Y lo que se ve es una cajita con una tapita que dice gas, no mucho más que eso, es muy discreta. O sea que estos sistemas multicapa lo que incorporaron son otros accesorios un poco más modernos, si se quiere. Todos los accesorios tienen que tener la norma, tienen que cumplir con la norma de aplicación, ya sea válvulas flexibles o lo que fuere. Un ejemplo de una válvula empotrable en una cocina, siempre a la vista y accesible, puede ir en el costado de la cocina, podría ir arriba de la cocina, no exactamente arriba por los fuegos, pero podría ir al costado de la cocina, sobremesada de un lado o del otro, nunca encima, por un tema de accesibilidad cuando la cocina está prendida, no atravesar con la mano por encima del fuego. Otro tema de la cocina típica, bueno, las ventilaciones. Las ventilaciones de ambiente son obligatorias en las instalaciones de cocina, de aparato cocina, pues un equipo de cámara abierta que tira toda la combustión al ambiente y bueno, requiere ventilaciones inferior y superior. Este tema, no voy a entrar en detalle, ya lo conocen todos, pero les cuento que está en revisión normativa, que esa norma se está revisando en la actualidad y va a tener algunos cambios. Por razones de proceso no se pueden decir cuáles hasta que no salga, así que habrá que esperar un poco. En cuanto al diseño, el sistema multicapa, como una vez que lo tenemos, digamos, nos permite realizar distintos tipos de diseño. Lo que se llama el diseño punto a punto sale del medidor, llega hasta un pequeño varal de distribución. Puede ser este sistema o cualquier otro de multicapa, ¿no? Acá aproveché una imagen que estaba dada, está bastante buena. Llega a un punto de distribución y sale un caño para cada artefacto, ¿verdad? En forma independiente. Si fuésemos al sistema tradicional de acero, iría un único caño que sigue el único caño, sigue el único caño, deja una T, sigue el caño, sigue el caño, sigue el caño y llega hasta la cocina. ¿Qué ventajas tiene la colocación de dos caños? Es que minimizamos las uniones. Las uniones están aquí, van a estar aquí, y solamente después en el equipo de llegada a cada válvula. No va a haber uniones intermedias. Eso es la ventaja que tiene la instalación de diseño punto a punto. La cañería puede ir empotrada, puede ir enterrada y puede ir a la vista. Cuando la cañería va empotrada, la protección de señalización, por así decirlo, y protección mecánica, es de Arimi Portland al 3x1, con un coloreado amarillo.
esa es la protección mecánica y de señalización que lleva la cañería empotrada. Todas las cañerías empotradas, incluso las de acero, llevan color amarillo. Lo que puede llegar a cambiar es la proporción de arena y portland, pero todas las cañerías llevan color amarillo en su tapada, ¿verdad? Lo que no se puede instalar, y lo repito por las dudas, es el polietileno de alta densidad que se usa en redes y en tierra, no se puede empotrar. Bien, yendo a los usos, artefacto caldera dual. Acá vemos una instalación típica de una caldera dual. Y bueno, en este caso es un calentador, la de aquí es una caldera. ¿Qué es una caldera dual? Digamos, sería el artefacto tal vez más fabricado y más usado en todo el mundo. Es una caldera de doble uso que nos da agua caliente, sanitaria y calefacción. Como les decía, en el mismo artefacto da agua caliente sanitaria para cocina y baños, y calefacción para radiadores o losa radiante. Eso lo van a ver mañana en la charla de Juan Diego Canil, que les va a explicar un poco los sistemas de distintos sistemas térmicos de calefacción y el funcionamiento de la caldera. Pero para ir avanzando en algo, tenemos un quemador, el ingreso de aire, un quemador, el intercambiador con agua, que luego una vez que se intercambia, los gases con el intercambiador salen por una chimenea hacia el exterior. El ingreso de aire se da por una doble chimenea que ingresa. Eso se llama caldera estanca. Produce agua caliente, como les decía, y produce calefacción en un mismo equipo. Acá tenemos un ejemplo, puede ser un poco criticable, pero bueno, está a la vista y no le puso ningún gabinete en la cocina, así le gustó y así quedó. Acá tenemos un caso típico, pero de terraza, con una caldera de estas mixtas, o duales, como quieran llamarlo. Algunos lo llaman caldereta. La chimenea de evacuación de gases va hacia el exterior, y este dibujo, este esquema, lo que muestra es que en un futuro nos permite cerrar si quisiéramos cerrar la terraza con algún cerramiento, nos deja las distancias necesarias como para que la chimenea no tenga ningún problema normativo de reflujos de gases de combustión. Eso obviamente, ahora vamos a ver ejemplos un poquito más reales. En un edificio que se construyó en el Prado hace unos años, para la ANB, lo tenemos aquí, es este ejemplo. Las calderas, en realidad son calentadores instantáneos, están en las terrazas abiertas, son terrazas abiertas. En el diseño original del edificio se habló con los arquitectos y con la empresa para que se dejaran los puntos de salida de cada chimenea, de manera de que cada usuario cuando instala su equipo tenga un punto de salida único. Eso hace que, como ven en la foto más de lejos, las chimeneas queden todas iguales y no moleste a la vista, o sea, no quede, básicamente no quede feo. Si uno lo prevé en el diseño original, siempre es mucho más fácil y queda mucho mejor en las conexiones de cada uno, ¿no? O sea, cada usuario no va a tener otra que sacarlo por acá. Ahí tenemos un ejemplo de un calentador de agua caliente, instantáneo, que produce agua instantánea. Y bueno, la chimenea de evacuación de gases es esta, y la de toma de aire es la que está en el coaxial que está afuera. Como les decía, la terraza es abierta. Aquí tenemos otro ejemplo parecido, de otro edificio construido, en este caso en el Prado. Son un par de bloques que tienen una solución similar, en cuanto a que son terrazas abiertas, con su chimeneita saliendo en puntos pensados y todos iguales, como para que no quede mal. Y este complejo, que tiene unos 35 o 40 apartamentos,
Me llamó la atención un poco la distribución de la pilastra. Fíjense en cuestiones de tamaño. Tenemos la pilastra de UTE, la más grande, un gabinete de bomberos que es muy similar al nuestro y el nuestro. Aquí está el regulador que veíamos en el ejemplo anterior. Fíjense que en ese pequeño gabinete se conecta el servicio de gas, el regulador, y eso está alimentando a más de 35 apartamentos con agua caliente y cocina. Y fíjense que realmente la conexión es muy discreta y muy chica. Bueno, yendo a ejemplos un poco más grandes. El edificio Ciudadela. Es un edificio, como sabrán, que está en la Plaza Independencia. En este caso, el edificio ya tenía su sala de calderas en la azotea, funcionando a full oil, básicamente. Y lo que se cambió fueron las calderas, con una ventaja importante que tiene tener una sala de caldera en la azotea. La ventilación es muy fácil, la chimenea es muy corta y no tiene que atravesar todo el edificio. O sea que siempre que planeen o que proyecten una sala de calderas, si la pueden colocar en la azotea es mucho más fácil, porque la chimenea ocupa espacio en todos los pisos por los cuales pasa. Imagínense que si está en planta baja, va a tener que atravesar todo el edificio. Y siempre la chimenea es un problema de mantenimiento, o rotura, o etc. O sea que la caldera en la azotea es más ventajosa. Lo que hay que hacer es llevar un caño único de gas hasta arriba. En este caso la foto muestra 3 calderas de condensación. Mañana van a ver con la gente de CIR de qué se tratan las calderas de condensación. Son calderas de alto rendimiento, de condensación, son más eficientes que las de alto rendimiento. El caño de gas llega en forma aérea y conecta cada caldera que trabajan en conjunto. Una particularidad, las chimeneas de las calderas de condensación son plásticas, no son de hierro, porque justamente las temperaturas de humo son muy bajas, y eso las hace muy eficientes. Un ejemplo de enseñanza, ahora lo que vamos a ver son una serie de obras, y vamos redondeando en unos minutos, pero voy a mostrarle 2 o 3 obras más. En la parte de enseñanza, estas fotos están interesantes porque están muy bien indicadas la cartelería. Es una escuela, la cañería que se hizo en acero, a la vista, con válvulas de las que a veces no le gusta a la gente, pero bueno, es fácil de mantenimiento, tiene un fácil mantenimiento porque están a la vista, se pueden limpiar, reparar, pintar, lo que fuere. Es recomendable que en una instalación de tipo más industrial, comercial, las cañerías vayan a la vista, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Pero bueno, eso va a gusto de cada uno. La conexión, como les decía, los veíamos en los ejemplos anteriores, en este caso es un regulador con un medidor un poquito más grande que una casa, pero el gabinete no es mucho más grande, tiene un poco más de 50 centímetros por 50 por 24, es una vez y media del otro, tampoco es tan grande, y allí podemos conectar hasta 25 metros cúbicos hora podemos dar ese caudal, digamos, ¿no? en el punto de entrega. Bien, yendo a la parte de obras hospitalarias. En los últimos años, podríamos decir que los últimos 10 o 15 años empezaron a sustituir las viejas calderas o viejas instalaciones alimentadas por fuel oil en las salas de caldera antiguas de los hospitales, y no tan viejos también, por calderas a gas. Se han conectado el Clínicas, que es el más grande de todos, creo que del país incluso, Banco Seguros, Pereira Rosell, Español, Americano, Casmo, bueno, hasta los privados y los públicos han ido en ese mismo camino. ¿Cuál es un poco la razón también y la ventaja de tener gas? Es que cuando teníamos fuel oil,
las emisiones a la atmósfera son muy dañinas. Esa combustión generada tanto por leña o por fuel oil producen emisiones contaminantes que contienen partículas, azufre, y ensucian todo lo que anda en la vuelta. Esa es la realidad. También ensucia no solamente las- las cuestiones materiales, sino las personas, y provoca problemas respiratorios, ¿no? O sea, contamina la atmósfera de forma bastante importante. Lo más llamativo fue el Hospital Pereira Rosell, que es un hospital de niños, tuviese esa chimenea que ustedes ven acá, es la chimenea del Hospital Pereira Rosell, que tiraba esa combustión en el medio del Parque Valle, bueno, en el medio del hospital, básicamente, ¿no? Este, una foto de hace un par de años que ya no tenían fuel oil, la misma chimenea quemando gas natural, no se ve nada porque no hay emisiones de partículas. La combustión de gas natural es más limpia, no genera partículas sólidas, produce menos dióxido de carbono y obviamente no ensucia. También se puede decir que la mayoría de las calderas de edificios en la zona costera de Montevideo se han convertido a gas natural. Era muy común también ver en Montevideo calderas de edificios que se veía en las azoteas salir humo negro. Bueno, esas son calderas de fuel oil. En una buena parte y buena cantidad de edificios se han pasado a gas natural también. Una obra, como les decía, la obra del hospital más grande del país, en sus inicios no. Antes de pasarse a gas natural tenía más o menos este estado, la sala de calderas. La decisión de cambiar a gas natural que llevó al hospital a conectar sus 3 calderas, también impulsó la posibilidad de renovar la sala. Entonces, esta era la sala de calderas antes de la intervención. Una vez que instalamos el gas natural, ahí ven la cañería de gas que llega a uno de los generadores de vapor del hospital. La sala de caldera parece otra cosa, es un cambio drástico, tanto en el aspecto como bueno, se entusiasmaron con el diseño y los colores también como para dejarla mucho más linda. Y evidentemente no solamente que no contamina, como contaminaba el combustible del fuel oil, es un ambiente de trabajo mucho más limpio. Las personas, vean el tamaño de esas calderas, ¿no? De esos generadores de vapor, son enormes. Las personas trabajan de otra manera, con un ambiente mucho más limpio, más agradable. La generación de vapor en los hospitales es prácticamente de uso muy común, y el vapor lo generan para calefacción, para agua caliente sanitaria, para cocina, en algunas marmitas de cocina, y también para lavaderos. O sea, el vapor lo usan para todo. Tal vez algún uso que se me esté escapando. Algunos ejemplos, no, algunas fotos de la obra. El Hospital de Clínicas tiene una conexión de 1000 metros cúbicos hora, son 10.800 kilowatts. Imagínense, esto no es tan grande tampoco, y la potencia que tiene. Estamos hablando de 1,60 m por 2 metros de altura. La conexión tiene una doble rama de regulación por seguridad, en caso de que caiga una está la otra de respaldo, o sea, es una instalación hospitalaria y requiere este tipo de condicionantes de doble rama de regulación. La salida en polietileno, luego la cañería que va enterrada hasta un punto donde cambia de material, hay una transición de 180 milímetros, si no me equivoco, a 6 pulgadas, e ingresa al hospital. Luego, antes de la entrada a la sala caldera, tiene una válvula de corte. Es un ejemplo de una instalación grande. Otro ejemplo de una instalación no tan grande, pero sí
interesante es el Hospital Maciel, que es mucho más antiguo que el Hospital de Clínicas, no solamente la construcción, sino la obra de gas, la instalación de gas, perdón, se hizo antes del 2010, me suena 2006, 2007, y acá el desafío fue cómo colocar el gabinete de regulación de un hospital que es monumento histórico, y cómo insertarlo en esta fachada o en esta obra muy antigua. Y bueno, lo que se hizo fue encontrar de común acuerdo un espacio similar al que se ve acá, que integrado a la fachada tiene un ritmo, diferentes ventanas. Bueno, se logró colocar un gabinete bastante discreto, del mismo color, y no, no, no afectando la fachada original del edificio. Estamos hablando de un gabinete de regulación también de doble rama, de 250 metros cúbicos hora, que equivalen a unos 2.700 kilómetros. Otros usos, bares y restaurantes. Es interesante el uso que se le está dando a los tubos radiantes de calefacción, tanto para locales interiores y espacios exteriores. ¿En qué consiste el tubo radiante? Es un quemador que está aquí en la punta, alimentado con gas. Los gases de combustión van atravesando un tubo radiante que tiene unas diferentes chicanas en el recorrido para que transfieran el calor al tubo, y el tubo lo que hace es tirar este calor radiante, como muestra este ejemplo, hacia abajo. La altura del tubo se coloca de acuerdo a las indicaciones del fabricante, y bueno, y da calor en función de su tamaño. También puede haber doble tubo o tubo simple, cada vez más usados en zonas exteriores por el tema de poder fumar afuera, e incluso últimamente por la pandemia también han, han preferido poner calefacción externa o exterior. Y esta es una solución muy buena. Otros usos posibles, el más típico de las cocinas industriales o hornos de panificación de bandejas, también a gas. Conexiones de shopping center y mercados gastronómicos. Algún ejemplo de un varal con varias conexiones. En este caso, si no me equivoco, es el shopping de Portones, que tiene una conexión de una única regulación y varios medidores en su momento de construcción. Siempre se puede, y es importante tenerlo en cuenta, para cada conexión hay que consultar, porque hay soluciones distintas para cada conexión. No, si bien tenemos soluciones estándar, de las más pequeñas hasta las más grandes, también tenemos soluciones a medida. Este otro ejemplo es el mercado agrícola de Montevideo. En su plaza de comidas tiene gas natural. Hay que tener en cuenta, por aquello que hablábamos de las garrafas, en los lugares donde hay, en los shopping centers y en los mercados y ese tipo de cosas, no se puede acumular garrafas para el consumo, o sea, lo que implica que hay que poner gas natural para alimentar los usuarios, ¿no? los locales comerciales. En este caso se ubicaron unos gabinetes que están aquí, 1 y 2, para varios locales. Justamente cada gabinete tiene por lo menos 6 medidores, y está en la fachada que da sobre una de las calles laterales, donde están todos los servicios, básicamente, como verán ahí. No afectó tampoco, en este caso, el edificio original. Otro ejemplo de una instalación para un hotel, un pequeño hotel. Esto lo que vale la pena ver es un poco que se integra el gabinete también a medida. Si bien es bastante estándar, pero en este caso se hizo una puerta a medida con una llave triángulo, que es la llave que se utiliza, o la cerradura con llave triángulo que se utiliza para los gabinetes de gas. Aquí la sala de caldera, bueno, un ejemplo de la conexión del gabinete. Todas estas, esta presentación la van a tener, se la vamos a pasar, así que no se preocupen por las imágenes, que
más allá de verlas, está bueno volverlas a ver después. Bueno, y un poco para ir finalizando, creo que andamos más o menos en una hora, tenemos el edificio de Fórum Puerto del Buceo. Este edificio tiene más de 300 unidades y optó por poner cocina, agua caliente, calefacción, zona de lavadero común, piscinas climatizadas y algunos locales con gas de planta baja. Esta es una vista interior en obra, ahora ya está terminado. Esa piscina es bastante grande, está climatizada, tiene una parte interior y una parte exterior, con calderas de calentamiento a gas. Y bueno, en este caso la imagen de la derecha muestra el lavadero y secadero. Las lavarropas están abajo y las secadoras son las de arriba. Ahí ya se ve la cañería de gas cómo llega. Y bueno, las secadoras de gas ocupan muy poco, perdón, consumen muy poco gas, son de muy baja potencia y son muy eficientes y más económicas que la electricidad en el caso del secador de ropa. Son bastante cómodas. El Forum, como les decía, tiene todos los usos y un ejemplo interesante es cómo se resolvió la chimenea de las calderas. Las calderas, antes de ser tapadas, están en este estado, con la chimenita saliendo. El tubo coaxial, una vez colocado el gabinete exterior, ventilado, sale en puntos iguales en cada piso. Lo mismo que hablamos por los ejemplos anteriores. Cuando uno diseña y define la ubicación de las chimeneas que salgan todas iguales en los mismos lugares, cuando uno lo mira en la fachada total, realmente hay que buscar las chimeneas para encontrarlas, porque no se ven. Están muy discretas y son como casi como una rejilla, pero bueno, las chimeneas son esta, y bueno, y así sucesivamente. Siempre que se pueda definir y diseñar previamente es mucho mejor y va a quedar mucho mejor. Bueno, me quedó este ejemplo, un ejemplo de unas casitas en la zona de Carrasco, que está bueno para mostrar que también el gabinete con regulador y medidores se puede colocar en la parte externa del complejo. Las cañerías, una vez colocados los medidores, las cañerías van en su recorrido por enterrado. En este caso es polietileno y luego transiciona a multicapa para la conexión de cada casita, que son pares de casas, ¿verdad? Que se ven aquí. Son 10 casitas y una piscina. También hay una cañería exclusiva para la caldera de la piscina para calentar el agua. Entonces, con 11 medidores resuelven 10 casas con cocina y agua caliente y calefacción y una piscina. Bueno, casi que creo que terminando, si me falta una es mucho. Tenemos este edificio que hoy por hoy se está construyendo, que también encaró su proyecto con calderas murales individuales por unidad. También va a tener gas en la piscina y zonas comunes. Es un edificio de cerca de 200, sí, casi 200 apartamentos. Y bueno, está en construcción. Algunos otros usos, secaderos de granos. Seguramente han visto en el interior del país muy comúnmente que los secaderos de granos están en muchas partes. Pero bueno, en Montevideo también hay una terminal de graneles de Montevideo, en el puerto de Montevideo, que tiene 12 silos enormes y tiene un artefacto de secado de granos que permite justamente con gas, como trabaja con gas, es cliente de Montevideo Gas, le permite manejar el grado de la humedad del grano en forma mucho más precisa que con otros combustibles. El gas le permite trabajar en forma más, como decía, más precisa. Y bueno, y una vez llegada a ese grado de humedad se puede transportar a los barcos. Y un último uso sería el generador de respaldo de energía eléctrica que funciona a gas natural. Este es un interesante uso porque los generadores habitualmente
sabrán que en los edificios, en ciertos edificios hay generadores de energía eléctrica como respaldo en apagones, que seguramente son de gasoil. Bueno, en este caso, los generadores a gas natural, eh, tienen la ventaja de no tener que poner un tanque de combustible para alimentarlo. Con la misma cañería que se proyecta y se puede calcular para alimentar la casa, también se puede alimentar un generador. Estos generadores, este es bastante grande, este es bastante más grande, pero bueno, hay más pequeños, y es un uso interesante que no se ha difundido mucho, pero existen y son de muy similar precio a los de combustible líquido. Bueno, y ahora sí, terminando, espero no haberme excedido del tiempo. Siempre hay un poco más para hablar, pero bueno. Les doy aquí un par de correos electrónicos para el asesoramiento y asistencia al desarrollo de proyectos, en el caso del mail de proyectos. Creo que no quedó el barra baja, creo que es grp barra baja que acá faltó, o se fue, o quedó tapado por la línea. Se los volvemos a pasar, no hay problema. Y acuerdos por proyectos particulares con promotores o desarrolladores, aquí hay un mail de desarrollo @montevideo.com.uy. O sea, como les decía, nunca duden en llamar y consultar, tengan en cuenta el uso que el gas natural le da a un montón de usos que tal vez no saben y ventajas que no conocían. Y bueno, siempre consulten, llamen a la distribuidora, consulten, que siempre se les va a dar un asesoramiento en forma personal. Bueno, les agradezco los minutos de escucha, y lo que vamos a hacer es dejar abierto a preguntas. El chat de preguntas está abierto para que puedan escribir y, bueno, y poderles devolver la consulta que ustedes tengan, tal vez referida a la charla o alguna otra cosa. No sé Martín, si muchas gracias. Creo que estuvo muy claro. Estamos un poquito pasados de tiempo. Nos llegaron algunas consultas. Yo te diría que de las que llegaron, que nos contaras un poquito el tema de la vinculación. El gas natural, tú dijiste, no es tóxico. Eh, ¿Por qué las ventilaciones? Nos preguntan en cocinas, que es un aparato muy estándar y que está en todos lados, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué es una exigencia que vemos por todos lados? bien, la ventilación, el aparato cocina, el artefacto cocina es un artefacto de cámara abierta, o sea, toma el aire del ambiente donde está instalado para la quema, y todo lo que se produce en esa quema de combustible, que es el gas, va a ir al ambiente, o sea que toma aire del ambiente, o sea, necesita aire, y lo que quema lo tira al ambiente también. No hay ninguna chimenea para el funcionamiento de una cocina. Entonces, las ventilaciones específicamente normativas son para renovar el aire de la cocina. O sea, se renueva a través de las rejillas de ventilación. Hay una renovación del aire que puede empezar a viciarse por la combustión de la cocina. Entonces, por eso se exige una ventilación de ambiente. Esas ventilaciones, que hoy por hoy la normativa indica que son dos, una inferior y otra superior, como les decía, actualmente se está revisando la norma de gas, y hay algunas condiciones que van a cambiar. No les puedo adelantar nada porque los comités trabajan en forma confidencial y no se puede, hasta que no se apruebe, no se puede decir. O sea pero les digo que, bueno, que se están reviendo y repensando. No sé si tenés otra pregunta, Fede. Sí, hay otras, pero bueno, hay un tema de tiempo que ya estamos muy pasados. Comentarles si hubo alguna pregunta de índole comercial, digamos, que ante iniciativas, proyectos que tengan en mano, tanto arquitectos, promotores, instaladores,
estamos a la orden para mirarlos. Tenemos una serie de herramientas bien interesantes, pero son customizadas, digamos, son para cada caso y con gusto los analizaremos, así que háganos llegar sus consultas que con gusto las manejaremos. Dicho esto, vamos a dar por cerrada la charla. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Los esperamos mañana a la misma hora. Es el mismo link, no tienen que hacer nada especial. El día de mañana entonces será Sir, que hablará específicamente sobre aparatos, calderas y uso del gas con un poco más de detalle. Así que los esperamos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, sería hasta mañana. Vamos a estar acompañando a Canil de CIR, también un poco por cualquier otra consulta. Nos vemos mañana y gracias por estar del otro lado de la pantalla, que a veces es medio frío. Para nosotros también es bastante frío o verlos poco o no verlos a través de la pantalla. Así que esperemos que la próxima sea en forma presencial, que va a ser más interesante. Gracias y hasta mañana. Bueno, creo que estamos, ¿no?